están? Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Encuentro. Punto de Encuentro es un esfuerzo del Instituto Bartolomé de las Casas de tener un espacio en redes sociales para poder debatir, confrontar, compartir ideas con gente que venga de todas las orillas políticas de nuestro país. Esta es una invitación a un debate, a un encuentro de ideas respetuoso, correcto, algo que quizá en los últimos años hemos perdido en nuestro país. Bueno, nuestro objetivo va a ser recuperarlo. Ojalá que nos acompañen en ese esfuerzo. Hoy haremos un análisis en el primer bloque del programa del estancamiento actual del país. Queremos invitarlos a que participen de este debate. Queremos preguntarnos cómo hemos llegado al estancamiento en que nos encontramos. ¿Quiénes son los actores responsables, las causas? Es un tema sistémico, es un tema institucional. De eso hablaremos con nuestros invitados. Y el segundo bloque los quisiera invitar para hablar del futuro y la necesidad de cambios profundos. Esto en el marco de las elecciones del próximo año, las elecciones 2026. ¿Quiénes son nuestros invitados? 4 destacados académicos, intelectuales, profesionales, a los que les presento inmediatamente. Está con nosotros Alejandra Dinegro. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Alejandra es socióloga, investigadora, es política peruana, tiene un enfoque en políticas laborales, en informalidad, en plataformas digitales y en participación ciudadana. Está trabajando además con la Universidad de Oxford, un esfuerzo importante. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti por la invitación, más bien. Quiero presentarles también a Joseph Dager. Joseph, ¿cómo te vas? Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Joseph Dager es un destacado historiador, es académico, gestor público peruano, conocido por su trabajo en la construcción de la memoria histórica y su análisis crítico, además, de la situación política y social del Perú. Como recordamos, además, fue presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Nos acompaña también Lucía Alvites. Lucía, ¿cómo te va? Gusto de verte, tiempo sin vernos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, Carlos. Lucía es socióloga, es feminista, docente universitaria, activista política, ha sido candidata al Congreso de la República. Yo creo que a Lucía la conocemos por su compromiso con los derechos humanos, con el feminismo popular y la lucha contra la desigualdad social en el Perú. Va a ser un gusto, Lucía, conversar esta noche. Igualmente, Carlos. Y está con nosotros Juan Carlos Guerrero. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Viejo amigo, gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Por la invitación. Juan Carlos es antropólogo, ex columnista de la web Sudaca, es docente universitario y una persona que conoce profundamente el Perú y la política peruana. ¿Cómo vamos a funcionar? Bloques de 20 minutos, 5 minutos para cada participante. Ellos administran su tiempo y yo no voy a hablar más esta noche. ¿A quién le cedo la palabra? ¿Quién quiere comenzar esta noche abriendo este debate? Alejandra, comenzamos contigo. Bien, buenas noches con todas y con todos los que nos ven. También un saludo a todos los que nos acompañan en este panel y a ti, Carlos, por generar este espacio de debate. Encantado. Pero además de compartir ideas. Yo creo que en este momento, y creo que para nadie es novedad, que estamos no solamente en un estancamiento, ¿no?, sino que estamos siendo arrastrados a lo que sería pues una especie de tsunami político. Pero no es casualidad, ¿no? No es casualidad en el sentido de que no es institucional. ¿Esto qué significa? La crisis de régimen que vivimos en este momento es una crisis estructural. Esto significa que no solamente las instituciones como tal son parte de la crisis, sino que también afecta la vida de las personas. Estamos hablando de la forma en la que convivimos, por ejemplo, con nuestros sistemas. Con nuestro sistema de salud, con nuestro sistema laboral, con nuestro sistema político, con nuestro sistema educativo. Pero además hay actores y hay que ponerle nombre propio justamente a quienes son de alguna u otra manera partícipes de esta crisis, ¿no? Y que además en la calle se percibe justamente las amas de casa que van al mercado y que no les alcanza justamente para poder cubrir la canasta básica familiar, los miles de taxistas que en este momento están compitiendo, ¿no?, por qué carrera para poder cubrir la cuota, para poder llegar a pagar el alquiler, ya sea de las universidades de sus hijos, pero también del propio vehículo, y miles de jóvenes que en este momento no solamente pagan derecho de piso con su trabajo, y esto es algo que yo sostengo, pagan derecho de piso con su vida, porque ahora no solamente es difícil conseguir trabajo, sino que consigues un trabajo y tu primera experiencia laboral es tan precaria que puedes morir calcinado en un container, ¿verdad? Entonces hay culpables, hay responsables, pero además la política en general, y por eso sostengo que es una crisis de régimen, ha dejado de hablar de lo importante.
Hemos dejado de hablar de los seres humanos, hemos dejado de hablar de la salud, hemos dejado de hablar de la educación, hemos dejado de hablar del trabajo, hemos dejado de hablar de las miles de víctimas que mueren por justamente anemia, ¿no? En este país, 1 de cada 5 peruanos tiene inseguridad alimentaria. Cerca de la mitad del país en este momento no logra cubrir siquiera 3 alimentos básicos. El 40% de niñas y niños en nuestro país son víctimas de violencia. ¿Quiénes son los culpables? Hay fuerzas políticas, hay intereses, pero asimismo también el problema de lo político no es el voto, y de eso voy a profundizar más adelante. El problema ahora son justamente las ofertas electorales. Un país de las oportunidades se ha convertido en un país de un grupo de oportunistas, que en este momento tienen capturado instituciones importantes. Tienen capturado el Congreso, tienen capturado el Poder Ejecutivo, tienen capturado la Defensoría del Pueblo, tienen capturado el Poder Judicial. ¿Cómo podemos convivir en medio de esa crisis y cómo salimos más bien de ese estancamiento? Muy bien, Alejandra Dinegro ha empleado 2 minutos y 52 de su tiempo, está estupendo. ¿Y quién quisiera retomar la conversación? Continúa, Joseph, por favor, adelante. Sí, yo quisiera retomar algunas de las muy buenas ideas que ha planteado Alejandra, pero quizá por deformación profesional irme un poquito más atrás como historiador. Yo creo que varias de las crisis o varios de los problemas que señala Alejandra podrían remontarse, y creo que el origen de este estancamiento probablemente va en este desprestigio de la institucionalidad, de la política, de los partidos políticos, que viene probablemente desde la década de los 90, desde este régimen fujimorista o fujimontesинista que, basado ciertamente en una desconfianza, en una decepción que tenía la población hacia una determinada forma de ejercer la política, comenzó a desprestigiar, a desinstitucionalizar, comenzó a atacar el sistema político, los partidos políticos, a comenzar a llenar el Estado de una, entre comillas, tecnocracia, y a barrer a los políticos y a comenzar a crear la idea de que la política es una mala cosa, es una mala práctica a lo cual no hay que dedicarse. Esta fragilidad de la política, esta fragilidad institucional no la logramos recuperar en los 2000. Y lo que tenemos ahora es un asalto a la política, es un asalto a la institucionalidad, es un asalto al Estado de lo que algunos sociólogos, pienso en Francisco Durán, han llamado las economías delictivas. Durán decía, por ejemplo, que la diferencia entre la economía delictiva y la economía informal es que los informales quieren destruir el Estado. En cambio, la economía delictiva quiere colonizar el Estado, quiere cooptar el Estado. Y eso, efectivamente, tiene culpables. Y esos culpables, seguramente, vamos a seguir hablando después. Excelente. Joseph Dager usa su tiempo, 2 minutos 18. Lucía, Juan Carlos o Alejandra, si quisiera retomar la conversación, ¿quién quisiera? A ver, Lucía, vamos, bueno, adelante. Primero, agradecerte, Carlos, por la invitación y por, además, aperturar este tipo de espacios, ¿no? Espacios, además, que están a puertas de un contexto electoral. Cuando me invitaron, yo pensaba un poco cómo abordar esto, ¿no? Cómo abordar este estancamiento o esta crisis de la crisis, ¿no? Personalmente, yo, bueno, soy una mujer, una madre de familia, tengo un hijo de 7 años y también vivo la crisis, ¿no? Soy una persona trabajadora que tiene un trabajo independiente desde hace muchísimos años, es decir, que trabajo para justamente llegar a fin de mes y dependo de ese trabajo. Hace muchos años que, por ejemplo, no aporto, ¿no?, a un sistema de pensiones para tener una jubilación digna, y es algo que ya debería haber estado haciendo, y como yo, millones de peruanos y peruanas viven esa realidad. Es más, muchísimos peruanos y peruanas viven realidades con mucho más dificultades, en condiciones muchísimas más terribles de las que estoy comentando, ¿no? A la par, ¿no?, vivimos un país donde la tasa del embarazo adolescente sube, donde
Esta tasa de embarazo adolescente a nivel nacional tiene un 9%, mientras que en zonas rurales puede llegar hasta el 18%, donde en los primeros 5 meses del año tuvimos más de 900 homicidios por justamente el terrible o la terrible situación de la inseguridad ciudadana, ¿no? Mientras que hay todavía un grupo minoritario, pequeños, de familias, como los Rodríguez Pastor, como los Brescia, como los Romeros, que construyeron esas condiciones y construyeron esa república. Estos datos que he lanzado, esta realidad, ¿no?, que vivimos, no es casual. Tiene que ver con cómo nos constituimos como una república sumamente excluyente, una república sumamente clasista, ¿no?, y que ha tenido en la exclusión a la mayoría de la población, una mayoría indígena, una mayoría chola, mestiza, ¿no?, y que ha sido justamente la gran víctima de un sistema, de un modelo que ha reproducido esa marginación, esa exclusión, y que con el neoliberalismo convirtió los derechos en simplemente un intercambio comercial, ¿no? Necesidades que deberían ser cubiertas o garantizadas por el Estado se convirtieron en una compra y venta, ¿no?, a partir básicamente de la dictadura fujimorista. Eso, ¿no?, profundizó, creo yo, ¿no?, profundizó estas fracciones, esta fragmentación, esta violencia institucional. ¿Cómo no recordar cómo además implantó el modelo neoliberal en nuestro país? A punta de sangre y fuego, a punto de despidos masivos y también de violaciones a los derechos humanos. Hoy, además, esa república ha traído consigo esos años, ¿no?, porque vivimos en un país donde tenemos todos estos datos fuertísimos, estos datos dolorosos, ¿no?, pero que también vive un régimen donde en un día se mataron a 18 personas en contextos de protesta social, como fue el 9 de enero, en el contexto del régimen de Dina Boluarte, y donde además hay un régimen que tiene a personas gobernando que perdieron las elecciones. Entonces, creo yo que estamos ante una república desfasada, una república caduca y que tiene que ver con estos cimientos históricos, ¿no?, de haber sido una república hecha y construida justamente para beneficiar y cuidar el privilegio de unas cuantas familias en desmedro de una enorme mayoría. Y eso es justamente el reto que tenemos en el marco de este escenario prácticamente preelectoral. Excelente, Lucía. 3 minutos 45, el tiempo empleado por Lucía. Juan Carlos, ¿es el momento? Adelante, te escuchamos. Y en ese escenario creo que lo que nos toca ahora es plantear una segunda independencia, no solamente contra una potencia extranjera, sino contra aquellos que han colonizado el Estado, aquellos que se sirven del Estado, del aparato público, para sus intereses muy particulares, ¿no? Prácticamente un Estado que ha sido tomado por las mafias, ¿no es cierto?, por las economías ilegales, y que han construido una arquitectura de la ilegalidad en función de sus intereses muy particulares, que están reñidos con el interés y el bienestar común, ¿no es así? Y en ese sentido, lo que podemos plantear en este escenario de una institucionalidad muy frágil, muy deslegitimada, ¿no es cierto?, donde no ha habido a lo largo de la historia, como lo han señalado, ninguna reforma sustantiva que apunte a garantizar derechos, ¿no es cierto? Y como bien lo decía Lucía, que se han convertido prácticamente en una relación comercial, ¿no es cierto? A eso se le agrega una situación como nos planteaban en la pregunta, debido al estancamiento, y que va de la mano con la profunda deslegitimación de las instituciones democráticas, cuando la impunidad reina, cuando se cometen, como bien se ha señalado, 18 asesinatos de 18 conciudadanos nuestros, ejecuciones extrajudiciales, y no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? Y vamos minando la confianza, la seguridad en las instituciones democráticas. Finalmente, ¿qué tenemos nosotros? Una democracia vacía de contenido, ¿no es cierto?, donde la ilegalidad campea, la impunidad ha tomado por asalto, ¿no es cierto?, las instituciones jurídicas, normativas, ¿no? ¿Cuál es el reto, el desafío para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Volver a un Estado, o exigir un Estado ciudadano, un Estado que vele por los derechos, que estos sean reales y efectivos, pasa por una educación de calidad, una salud de calidad, ¿no es cierto?,
una profunda reforma, que los ciudadanos tenemos que hacerlo, y más aún, como bien señalabas, en un contexto electoral, poder seguir debatiendo y confrontando ideas, ¿no? Finalmente, que nos lleve a reflexionar y pensar qué es lo que nos corresponde ahora hacer. Muy bien, gracias Juan Carlos, 2 minutos 32. No sé si alguien quisiera continuar. Joseph, por favor. Yo quería decir que es muy curioso que de alguna manera en cada una de nuestras intervenciones hayamos apelado a la década de los 90, ¿no? Y yo creo que el régimen de Boluarte, si se puede comparar con algún momento de nuestra historia, es precisamente con la década de los 90, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy poco democrático, estamos viviendo un momento que, como en la década de los 90, estamos teniendo un estado en el que la corrupción está cooptando el Estado. Estamos viviendo un momento sin ningún convencimiento democrático, por supuesto con una corrupción generalizada, sin ningún pudor en intentar reconocer y sin ningún intento de justificar nada. De hecho, no hay ninguna intención de explicar, ¿no es cierto?, las acciones que toma el gobierno en los asesinatos, en las muertes, en las represiones de las marchas. El Ejecutivo no cuestiona las medidas que da el Congreso. Importantes organismos internacionales han informado que las medidas que ha dado el Estado peruano favorecen la criminalidad. Ya no son 4 loquitos los que están diciendo eso, y cuando digo la criminalidad hablo del narcotráfico, hablo de la minería ilegal, hablo del tráfico de personas. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento muy muy complicado, por lo menos desde el punto de vista político, quizás el más complicado, pese a que por supuesto hemos tenido una historia política e institucional muy complicada a lo largo de nuestro transcurrir. Y eso, por supuesto, tiene que significar un repensar lo que viene. No sé si un refundar, ¿no es cierto?, la República o el Estado, pero sí o el régimen, decía Alejandra, ¿no?, o un profundo repensar lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Joseph empleó ya sus 5 minutos, es el primero en agotar su tiempo, y yo le doy la palabra a Alejandra Dinegro, por supuesto. Alejandra. Si me permites, para cerrar un poco la idea también de lo que iba exponiendo en este primer bloque. Creo que es importante también hacer pedagogía política de parte de quienes tenemos al menos la oportunidad de pararnos frente a una cámara, ¿no? El más de 30 millones de personas que en este momento no tienen esa oportunidad de poder ser escuchados. Pero tenemos nosotros de alguna otra manera privilegio de poder plantear justamente estas demandas. Y en ese sentido creo que 3 de los principales problemas por los cuales nos encontramos ahora y que estamos un poco intercambiando opiniones tienen que ver, primero, con que el principal enemigo del ciudadano pareciera ser el propio Estado. ¿Por qué? Cualquiera que quiera abrir una bodega ahorita en cualquier distrito del país se va a cruzar o con un funcionario corrupto municipal, te lo dice alguien que ha sido funcionario municipal y que ha estado muy cercana de los problemas de la gente, se va a cruzar con un funcionario corrupto, y si no es con un funcionario corrupto, cuando quiere denunciar algo, se va a encontrar con que aquellos que deben protegerlo son parte, ¿no?, algunos, de bandas criminales, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, el Estado, desde la época de la República, para hablar un poco de la historia, no es un Estado amigable. Cualquiera que quiere sacar ahorita un trámite, nosotros que estamos medianamente informados y tenemos una educación superior, ¿no?, nos cuesta sacar algún tipo de trámite en alguna institución pública. Imagínense el resto de las familias peruanas que no conocen cómo funciona el Estado y que justamente son víctimas de aquellas personas inescrupulosas que aparecen para hacer cualquier trámite, ¿no? El segundo problema que tenemos es la corrupción endémica. 1 de cada 3 soles del presupuesto destinado a cualquier obra pública en este país se va al bolsillo de la corrupción. Lo dice la Contraloría. Y parece que cada vez más dinero va a la corrupción.
Y el tercer problema es la desigualdad, la terrible desigualdad que arrastramos históricamente. Ya no solamente la educación es promesa de poder avanzar en la vida, porque la educación ya no basta, el título que nos da una universidad, sea pública o privada, no basta para garantizar que podamos tener, digamos, la posibilidad de poder hacer planes a futuro. Mi generación ya no puede hacer planes a futuro. El tiempo ha concluido, pero Eso. gracias, la idea ha quedado muy clara. Y me queda, Lucía y a Juan Carlos, la posibilidad de ir terminando. ¿Quién quisiera tomarla? Sí, Lucía, te doy la a mí palabra. me gustaría decir que yo siento que más que estancamiento, que de hecho pensamos mucho en esta inercia, hay un tema que desde el 7 de diciembre del 2022 hay una ofensiva de los sectores más, vamos a decir, neoliberales, más saqueadores, hambreadores, más conservadores del Perú, ¿no? En nuestro país han pasado muchas cosas en estos últimos 3 años y el régimen no se ha inmutado. Cosas que van desde lo que comentábamos de las ejecuciones extrajudiciales, donde más de 60 compatriotas fueron asesinados, hasta situaciones donde a los niños, niñas más pobres del país les daban alimento para animales a través de un programa público, como era antes el anterior Caliwarma. Denuncias que han estado comprobadas y que tienen que ver con una red de corrupción, que tienen que ver con altos funcionarios públicos, y nadie está preso por eso. Y nadie llena las calles por eso. Sobre todo aquí, en el centro del poder político, ¿no? Y creo que eso, ¿no?, personalmente a mí me indigna, ¿no? Me saca de toda capacidad racional en torno a que esto pueda seguir pasando, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el fondo que he tocado, justamente esa concepción de república y esa concepción de Estado, que ha sido en la práctica la expresión, ¿no?, política de este sistema mercantilista y de este sistema que ha abandonado justamente, ¿no?, a todos los peruanos o a la mayoría de peruanos para que puedan simplemente arreglárselas por sí solos. Tiempo, Lucía, muchas gracias. Gracias también por tu intervención. Juan Carlos, tienes 2 minutos largos para terminar tu bloque. Adelante, por favor. Gracias. Y en este balance de este estancamiento, que efectivamente estamos en este escenario político, económico, inercial, habría que también pensar en aquellas fuerzas que deberían oponerse a esta ofensiva, como hemos caracterizado nosotros, ¿no? ¿Quiénes son las fuerzas? O si se está realmente en condiciones de poder confrontar este avasallamiento de todos estos sectores que han colonizado el Estado, ¿no es cierto? De este pacto mafioso, de esta coalición autoritaria, que finalmente creo que podríamos decir lo único que los une podría ser su lema: salvo la corrupción, todo es ilusión, ¿no es cierto? Entonces, más allá de proponer alguna alternativa, una visión de país, ¿qué diferencia al fujimorismo de Acuña, de la propuesta de Alianza por el Progreso, o de Perú Libre, finalmente, que votan todos coaligados, sirviendo a sus intereses ilegales, ¿no es cierto?, y que garantizan una impunidad con todo lo que hacen en el Parlamento? La reflexión es: ¿quiénes son los llamados o quiénes somos los llamados para confrontar en términos más políticos de organizaciones políticas, ¿no? Creo que es un esfuerzo ahora, y más aún en el marco de un proceso electoral ya no en ciernes, sino ya dentro de este proceso electoral, poder debatir, confrontar y exigir un mínimo de coherencia y de audacia de los partidos políticos que van a confrontar esta campaña por estos no es cierto, pero por estos quién sí, ¿no es cierto? Creo que esa es la alternativa de reflexionar y actuar en consecuencia. Te queda 1 minuto, Juan Carlos, no sé si lo quieres usar o lo guardo para... O lo guardamos para el siguiente. Perfecto, gracias, Juan Carlos. Bueno, hemos agotado este primer tema, creo que ha sido sumamente interesante, creo que no nos hemos equivocado sin duda en los invitados que habíamos convocado para este primer programa. Vamos a hacer una pausa, es una pausa breve, y al regresar vamos a continuar con este debate. Nos meteremos en las elecciones del 2026. ¿Es la oportunidad para el cambio, para que las cosas vayan encontrando luz al final del túnel, o estamos ante más de lo mismo? Venimos tras la pequeña pausa, no se vayan. Vamos. Seguimos en el programa. Si ustedes se acaban de incorporar a la señal de Punto de Encuentro, una página web, un esfuerzo comunicacional del Instituto Bartolomé de las Casas, estamos debatiendo y estamos conversando con nuestros invitados en torno a la situación que atraviesa el Perú y al futuro que se nos viene. Estamos con Alejandra Dinegro, socióloga, con Joseph Dager, destacado historiador, con Lucía Albites, socióloga,
y también con Juan Carlos Guerrero, antropólogo, conversando de la situación del país. En el primer bloque nos hemos metido de lleno en el estancamiento actual y en las causas, y hemos mirado hacia atrás. Han sido muy críticos los 4 invitados con el país que estamos en este momento viviendo y construyendo. Pero nos metemos al futuro, y siempre el futuro es pues una posibilidad de algo. Yo quisiera dejarles nuevamente la ventana abierta a quien quisiera comenzar en este bloque, hablando del 2026. Lucía, Alejandra, Juan Carlos, Joseph, ¿dónde mirar con esperanza? ¿Dónde nos agarramos? ¿Hay ese espacio? ¿No lo hay? ¿Qué me dirían? ¿Quién quisiera comenzar en este? Creo que la esperanza va por aquellas organizaciones y partidos políticos que digan: vamos a traernos abajo toda esta arquitectura de la ilegalidad que se ha construido, ¿no? Que finalmente es una abdicación absoluta de la responsabilidad del Estado para con los ciudadanos, ¿no es cierto? Estas organizaciones que, digamos, como bien señalaba Joseph, han colonizado el Estado, no están pensando en el país, no están pensando en los 30, 50 años más adelante, están viviendo lo más inmediato, ¿no es cierto? Resolviendo y usufructando el Estado de la mejor manera. No tienen posición de absolutamente nada. Brasil con China están pensando, hablando sobre el tren bioceánico, y nosotros no tenemos ni siquiera una postura, o en todo caso este gobierno y los partidos que lo sostienen no tienen una posición clara. No hay una discusión sobre qué país queremos, sobre qué tipo de ciudadanos y ciudadanas queremos formar hacia adelante, ¿no es cierto? Creo que ese es no solamente es el vaciamiento de la democracia, sino también el vaciamiento de las propuestas programáticas de estos partidos que hoy gobiernan junto con la señora Dina Boluarte, ¿no? Y contra esos hay que batallar. Correcto. Juan Carlos tomó la palabra con 1 minuto 10. ¿Quién me quisiera acompañar ahora? Joseph, por favor. Yo creo que están tratando de llevarse lo que puedan, porque... Un poco contestándole a Juan Carlos. Claro, ¿no? porque no tienen programa, no tienen partido, no son partidos. Lo importante en una democracia, en un sistema de partidos, en un régimen democrático, es que los partidos construyen para mañana, piensan en el de mañana, tienen un futuro. Estas organizaciones que se crean electoralmente no tienen un futuro, entonces van a tratar de hacer lo que puedan en ese momento. Ahora, pensando para mañana y digamos con el enorme riesgo de ser visto como alguien muy iluso, yo sí quiero volver a pensar en el Bicentenario, que lo acabamos de dejar atrás, porque yo creo que Jorge Basadre hablaba que el Perú era el país de las oportunidades perdidas. Y probablemente en el Bicentenario tuvimos una oportunidad perdida, pero ojalá que a partir del 26 podamos retomar esa oportunidad. Nosotros tuvimos la enorme oportunidad en el Bicentenario de tener un presidente maestro de origen rural. Qué bonito que hubiera sido que eso hubiese funcionado. Un presidente de origen rural maestro. Qué bonito que ese símbolo se hubiera hecho carne, se hubiera hecho una realidad. No lo entendimos como sociedad, no lo entendimos como nación, probablemente no lo entendió él mismo. No fue una oportunidad que pudimos aprovechar, se rodeó mal, etc. Lo sustituye una mujer. Qué bonito que hubiera sido que hubiéramos aprovechado la oportunidad de nuestra primera presidenta, mujer, además quechohablante, en la anterior no lo era. Tampoco pudimos aprovechar esa oportunidad y probablemente de las peores presidencias que hemos tenido. Entonces creo que lo que necesitamos ahora es recuperar la confianza, porque esas oportunidades perdidas creo que nos han dejado muy, muy, muy decepcionados como nación, como país, como pueblo. Y creo que lo que yo les pediría a estos políticos que todavía están, no a los candidatos que vienen, no a las elecciones, que nos den gestos políticos. Yo sé que ustedes estarán pensando que soy muy iluso, que soy un académico que está metido en su aula, pero yo les pido, porque la situación es tan grave
que me atrevo a pedirles que nos den gestos políticos para que el pueblo recupere la confianza. Que la presidenta renuncie a su sueldo. Que todos los candidatos que están acá digan, no voy a postular. No voy a postular, y eso es lo que yo le doy al Perú como muestra de renuncia. Esos gestos necesitamos como país. Necesitamos que a las finales nos den gestos políticos. Correcto. Compañeros, si me ayudan en pantalla, tenemos ahí los tiempos empleados por nuestros invitados. Joseph Daje llega a los 3 minutos con 26, Juan Carlos al minuto 10. Lucía y Alejandra no han intervenido. No. ¿Sí? Lucía, ¿quieres ir? Vamos. Sí. Entonces, adelante. Yo creo que para pensar en el futuro y en cómo vamos a ir hacia un futuro, construir el futuro, primero hay que pensar en quiénes no. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Quiénes han gobernado el Perú durante todo este tiempo? ¿No? ¿A quiénes han representado los que han gobernado el Perú? Hemos tenido un golpe de Estado el 7 de diciembre que justamente destituyó a Pedro Castillo, que era el primer presidente rondero, ¿no?, de origen indígena, chotano, profesor rural, ¿no es cierto?, líder de una huelga sindical magisterial, que fue además boicoteado desde el primer día que se anunció que había ganado las elecciones. Metieron un montón de plata a una comisión del Congreso para investigar un supuesto fraude. Quienes luego hicieron las alianzas parlamentarias, también empresariales, militares, para concretar un golpe de Estado. Porque lo que pasó el 7 de diciembre fue un golpe de Estado. No había ninguna oportunidad con Dina Boluarte, porque para que ella estuviera ahí, tuvo que haber pactado justamente con esos sectores que se bajaron la voluntad popular. Y esto que estoy mencionando aquí, ¿no?, se hizo cuando ese presidente tenía 30% de aprobación. No lo digo yo, lo dice el Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, la gente entendió eso. También creo que hay que mirar más allá de Lima. La gente entendió eso, discutió, la gente ya discutió sobre eso. La gente ha sacado sus decisiones, conjeturas y su programa a partir de eso. Hubo una oportunidad, sí, en Lima, cuando las protestas, cuando miles de peruanos y peruanas vinieron del sur, rebelándose ante el estado de emergencia, hacia que había sido declarada toda la red vial en estado de emergencia, arriesgando vida, arriesgando libertad, vinieron y trataron de marchar en Lima para ser escuchados. Ahí hubo una clase media, una clase intelectual que no se sumó, ¿no es cierto?, que muchas veces analizó o los miró simplemente como víctimas cuando eran detenidos, ¿no?, o se habían violado sus derechos humanos, pero no como sujetos políticos ciudadanos que estaban, ¿no?, pidiéndole al país lo mínimo, que sus votos sean respetados y que no gobiernen quienes han perdido las elecciones. Entonces, yo creo que sí hay, ¿no?, en estos momentos, un pueblo que ha hablado, que ha sido reprimido, que ha sido asesinado, que ha sido judicializado, ¿no?, y que obviamente ha sido y tiene ahorita, ¿no?, un reflujo a nivel de movimiento social por todo esto que he mencionado. O sea, estamos hablando de, en una región, 10 asesinados en un día, en otra región del sur, 18 asesinados en un día, entre ellos menores de edad con bala en el pecho. ¿No es cierto? Y al régimen no se le movió nada. Y Lima dejó mucho que desear en cómo se movilizó, se indignó hacia eso. ¿Por qué? Porque también somos parte de esa república colonial, que sobrevive en base a un racismo, a un clasismo y a una exclusión histórica. Entonces yo creo que para mirar el futuro tenemos que mirar lo que pasó en el sur. Para mirar el país que queremos construir, y yo sí creo que hay que refundar una república, que hay que refundar el Estado, que no puede seguir siendo ese Estado de 5 familias o el Estado de quienes simplemente quieren seguir conservando sus privilegios, ¿no?, y poder romper con esa dinámica. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, decir con quiénes no, con quienes avalaron ese golpe de Estado, pero también con quienes miraron al costado y no dijeron nada. Y es más, hasta aplaudieron un gabinete, por ejemplo, paritario de Dina Boluarte, ¿no? Mostró Dina Boluarte un gesto de paridad y un grupo se emocionó, sacando de contexto cómo ella había llegado al poder, vulnerando la voluntad popular, ¿no? Y obviamente con el aval de las Fuerzas Armadas, del fujimorismo, de Renovación Popular y de toda la derecha que hoy, ¿no?, sostiene ese régimen, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y que el futuro justamente está, ¿no?, en la gente que dice, esta democracia ya no es democracia, forjemos otra cosa, porque hemos llegado a tocar fondo como país, ¿no? Eso. Gracias, Lucía. Interesante. 406. Alejandra. Yo me voy a poner del lado del sí para este análisis, en el sentido de, por ejemplo, con quiénes sí me puedo juntar
para poder enfrentar, digamos, lo que se viene. Nosotros mismos, yo hago política desde los 19 años, y ahorita en este momento, si yo miro a mi izquierda o a mi derecha, ¿con quiénes me junto? Pensando en saber con quiénes tengo puntos en común. Creo que nosotros, los que estamos aquí, pensamos de alguna otra forma en que lo público es para servir y no para servirse, ¿verdad? El respeto de los derechos en toda su amplitud también, ¿verdad? Y la idea de que estamos en un estancamiento, en una crisis profunda. Pero después, aquellos actores que de alguna otra forma tienen más preponderancia de decisión, ¿con quiénes se juntan? Por ejemplo, aquellos que defienden los derechos ambientales, ¿con quiénes más se van a juntar en este momento? Los partidos, tanto de las derechas como de las izquierdas, voy a ser bastante crítica acá, no apelan justamente a poder mirar el país a largo plazo. Están improvisando. El único plan que tienen es capturar el Estado. Y ahora compiten por cargos públicos. Ya no compiten por quién tiene la mejor propuesta. Eso no importa. Lo que importa es qué cargo público voy a capturar en las elecciones del 2026. Entonces tenemos un escenario en el cual las fuerzas de izquierdas están dispersas, pero tienen poco espacio político. Las fuerzas de derecha también están dispersas, pero tienen más espacio político, porque tienen más instituciones copadas, ¿verdad? Entonces, si no somos capaces de ponernos de acuerdo con los pocos espacios en los cuales participamos, ¿cómo les podemos exigir a ellos que se pongan de acuerdo? Cuando no tienen ni siquiera, no es que no tengan inclusive idea de lo que quieren, sí saben lo que quieren, porque son mafias que capturan el Estado. Entonces sí saben lo que quieren, saben cuáles son sus intereses y saben con quién juntarse para poder hacerlo. Entonces, las familias de nuestro país no necesitan que el Congreso les resuelva la vida a 130 personas. Necesitamos que esas 130 personas nos hagan la vida a nosotros más llevadera y más justa. Y ahora ya no van a ser 130, van a ser más, ¿verdad? Pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos que aquellos que estamos reflexionando sobre el país nos pongamos de acuerdo. Y seremos pues los 300 seguramente, ¿no? Seremos los 300 para poder enfrentar lo que se viene. Pero creo que es un escenario electoral que de alguna u otra manera puede, como sucede, y esto nuevamente la historia lo demuestra, nuestra historia es como un péndulo, y es la historia de América Latina. Pasamos de democracias a dictaduras y autoritarismos. Y la historia nos ha demostrado que vivimos más en autoritarismo y dictaduras que en democracia. La pregunta es, ¿estamos a un paso de eso si la ciudadanía no reacciona? El problema, repito, no es el voto. El problema es la paupérrima oferta electoral. Y los partidos no llaman a los mejores. Eso es falso. Llaman a quien de alguna otra forma puede capturar más votos, ¿no? O de que de alguna otra manera puede ser más simpático o tiene algún otro tipo de simpatía. Pero ¿cómo se puede enfrentar eso? Abriendo las bases sociales. Nuestro país sí se pronuncia, sí se manifiesta. Y lo podemos ver en los reportes de la Defensoría del Pueblo. Que no lo veamos en Lima no significa que no pase nada en nuestro país. Pero hay conflictos sociales todos los días al interior de nuestro país. Entonces, ¿quién pone un presidente o una presidenta aquí en el Perú? ¿Lo pone Lima o lo pone el sur? Yo me quedo ahí. Gracias, Alejandro. Estupendo. 3:34 el tiempo empleado. Señor director, ayúdeme, pongamos en pantalla los tiempos para que quienes nos están viendo sepan cuánto ha empleado en este debate cada uno de nuestros invitados y puedan ver más o menos cuánto tiempo les queda. ¿Quién quisiera retomar? Yo creo que se han hecho cosas bien interesantes, Juan Carlos. Sí, yo creo que, un poco yendo a la historia, las izquierdas han sido derrotadas, ¿no? Y han sido derrotadas, primero recordar el paso de Susana Villarán por la Municipalidad de Lima, ¿no? Y lo que representa o encarna ahora Susana Villarán, ¿no? Como una fuerza política de izquierda. Y después Pedro Castillo. Las fuerzas progresistas que auparon a Castillo, que sostuvieron a Castillo, también tendrían que hacer una autocrítica, ¿no es cierto? Todas las digamos, como bien lo dice Alejandra, hay que hacer un balance también autocrítico de lo que se hizo y lo que se hizo bien y lo que se hizo muy mal, ¿no es cierto? Para poder plantear desde los sectores de la izquierda una propuesta alternativa, convincente, coherente, que encante, seduzca a los sectores populares. O en general, no solamente le hablen a los sectores populares, sino le hablen a todos, le hablen al país, ¿no es cierto? Creo que salgamos de ese espíritu de gueto,
de hablar solo a quienes creemos que solamente representamos, ¿no? Si uno mira la experiencia chilena ahora, la candidata Jara, militante conspicuo del Partido Comunista, le habla a todos los sectores, con un lenguaje llano, convincente, convocante, digamos, con una propuesta, una mirada de país, ¿no es cierto? Qué envidia de esas izquierdas chilenas comparativamente a las nuestras, ¿no? Yo creo que el reto también está, ¿no? Decía Joseph, sí, gestos políticos, pero también a una ciudadanía activa, crítica, cuestionadora, que ingresen a militar. También hay una responsabilidad ahí nuestra. Si yo le preguntara, ¿cuántos de nosotros militamos en un partido político? La situación, la profunda crisis, tiene que hacernos reaccionar a los pocos que estamos, a los 300, como nos señala, para hacer política y política de verdad, ¿no? Creo que ese es un compromiso que deberíamos ante esta situación, o de lo contrario siempre seguiremos siendo los 300 con todas las de perder, ¿no? Y finalmente, creo que hay una terca apuesta, digamos, de imaginar un Estado ciudadano, imaginar, no ingenuamente, pero sí un Estado que responde a las circunstancias, con partidos políticos renovados, ¿no? Ya con estos 10 no, y yo estoy de acuerdo, pero el desafío está, como bien lo planteaba, con quién sí. Creo que ese sigue siendo la labor para nosotros bien cuesta arriba de quienes nos juntamos, los parecidos, los que creemos que podemos solucionar esta situación tan caótica en que nos han llevado este pacto autoritario, coalición, que mal gobierna. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Tienen tiempo, por favor. ¿Quién quisiera? Joseph. Sí, bueno, y ya pensando ya directamente en el 2026, en las elecciones, pensando en con quiénes sí, pero a la vez con quiénes no, y pensando en esos que finalmente van a postular, y pensando en efecto que yo creo que estamos en un momento muy, muy crítico, porque efectivamente no solamente hay que mirar Lima, y yo creo que hay mucha decepción, hay mucha desconfianza, hay mucho descreimiento en el sistema, y yo creo que eso es un problema, porque finalmente creo todavía en la democracia, pero creo también que todos debemos creer en una democracia que sirva, que nos sirva todos los días, que nos sirva para conseguir un buen trabajo, que nos sirva para conseguir un buen trabajo formal, que no ponga en riesgo nuestras vidas, efectivamente, que nos sirva para la salud, para conseguir una cita. ¿Por qué no podemos con el seguro que los que tenemos trabajo formal pagamos, conseguir un convenio con otras clínicas? ¿Por qué no tenemos ideas creativas? ¿Por qué no tenemos pensiones? No que las haga el Estado, pero más unas AFPs que no solamente ganen dinero ellos, sino que nos permitan unas pensiones dignas. Una democracia que nos sirva. Muy bien, Joseph, también agotaste, el primero, perdón, en este bloque en agotar sus 5 minutos. Lucía, me pareció que querías intervenir, ¿no? Alejandra, sí. Por favor. Para poder completar las ideas, ¿no? Creo que, al menos desde mi postura, es que tenemos problemas estructurales, que lo arrastramos de años, de décadas, son problemas históricos, y que definitivamente la solución no va a ser la elección del 2026, ¿no? La elección va a tomar mucho más tiempo, y seguramente el país que añoramos y que esperamos que sea más justo, más democrático para todos, no lo veré yo ni mis hijos, seguramente mis nietos, ¿no? Va a tomar tiempo. Pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos soluciones concretas, porque la gente come todos los días. La gente llega a fin de mes para pagar sus deudas. Los chicos que están estudiando, buscando trabajo, tienen que solucionar sus problemas todos los días. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de alguna otra forma reformas estructurales. Se habla mucho del cambio de constitución. Efectivamente, para lograr cambios estructurales necesitamos cambiar la constitución, pero no todo pasa por la constitución. Cuando nos enfrentamos a un funcionario corrupto, no vamos a venir con la constitución, ¿verdad? Necesitamos cambios mucho más concretos. Somos muy buenos creando leyes, pero no somos buenos para que las leyes se cumplan, ¿verdad? ¿Qué más? Necesitamos que, además de que las leyes se cumplan, instituciones que funcionen, que la gente fiscalice. Si la gente no hace pedagogía política a través de los partidos, además recordemos, los jóvenes aquí en este país no están organizados, el 90% de los jóvenes no están organizados. Entonces, ¿cómo les podemos pedir que hagan justamente política? Pero sí podemos
pedirles a ellos que fiscalicen en su municipio, en su barrio, en su localidad. Tiempo cumplido, Alejandra, muchas gracias. Me quedan 4 minutos 6. Miren, exactamente, Lucía y Juan Carlos tienen el mismo tiempo. Joseph y Alejandra han agotado sus minutos. Tenemos segundos, ¿no? Segundos, vamos. Bueno, yo creo que el 2026 no va a ser la pelea tradicional de la izquierda y la derecha. Va a ser la disputa entre los sectores que hoy gobiernan, ¿no?, y los sectores populares que ya han clamado por una profunda transformación. Y creo yo que en esa profunda transformación tiene que estar una asamblea constituyente que construya un nuevo pacto social. No va a haber una transformación en nuestro país con la constitución de Fujimori, que además ha sido reactualizada con estos congresistas que han cambiado decenas de artículos de la constitución. Tiene que ser una alternativa que tenga en cuenta una transformación que recupere también los sectores estratégicos de la economía para el Estado. No podemos seguir conviviendo con que sectores estratégicos de la economía, como la energía, por ejemplo, como las telecomunicaciones, lo sigan manteniendo las transnacionales, dando un pésimo servicio a la gente y colonizando nuestros recursos, que se cambie además ese chip de saqueo de nuestros recursos naturales y recuperar la salud, la vivienda y la educación como derechos. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Juan Carlos. Efectivamente, esta pelea en el proceso electoral creo que derribar toda esta, como denominó esta arquitectura de legalidad, por lo menos no va a ser muy cuesta arriba. Y lo que apuntamos y necesitamos es que un partido o dos partidos tengan mayoría en el Congreso, en la mayoría en el Senado, porque si no tiene mayoría en el Senado, una generación, dos generaciones, perfectamente no va a pasar absolutamente nada. Creo que ese es el mayor desafío, hacer pedagogía política, militar en partidos políticos y bueno, renovar la política haciendo política. No nos queda de otra. Muy bien. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Qué bárbaro, cuántas ideas, cuánta discusión útil han planteado esta noche. Les quiero agradecer muchísimo, Lucía, Alejandra, Juan Carlos, Joseph, y de pronto el compromiso de volver a encontrarnos Claro que sí. en otro momento, si ustedes están de acuerdo y si lo ha pasado bien, por Claro que supuesto, sí. aquí en Punto Claro de que Encuentro. sí. Hemos tenido un debate intenso, interesante, creo que es el puntapié el punto de salida, el puntapié de partida para nuevos debates, nueva confrontación de ideas y nuevos temas aquí en Punto de Encuentro. Gracias por habernos acompañado y gracias al Instituto Bartolomé de las Casas por ser parte de este esfuerzo. Nos vemos.